Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Cátedra Sarástica. La tarde de hoy, la profesora de nuestra escuela, Elvia Amador, estará conversando con el maestro Guillermo Heras. El maestro Heras es actor, director, dramaturgo, investigador y gestor cultural. También es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y estará conversando con la profesora Elvia sobre la situación actual del teatro. Esperemos que sea de su disfrute. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas casi noches para el maestro Guillermo Heras que nos acompaña hoy. Es un honor y una gran alegría encontrarnos aquí en esta ocasión en el espacio de la Cátedra Sarástica de la Escuela de Teatro de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es un privilegio muy grande poder compartir, pues porque poder compartir en este momento significa muchas cosas también, pero poder estar aquí con una persona tan querida para el medio teatral costarricense es para mí de verdad que un privilegio y un gran placer. Entonces, bienvenido Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuestra humilde invitación a conversar un ratico, a juntarnos un rato, a pensar en nuestra realidad teatral y ver si podemos tirar algunas líneas que nos ayuden a reflexionar y a gestionar un mejor mañana. Bueno, muchas gracias, querida, sobre todo porque casi es la primera vez que utilizo esto, el Zoom este. Siempre tengo unas dudas enormes sobre la tecnología porque, como se ve, soy ya antidiluviano y además, pues siempre para alguien que cree en el teatro de esta manera tan cercana como yo, pues esto me parece un poco brujería tecnológica. Sí, Así sí. que para mí, de verdad, más que un placer, es como una alegría de poder ir recobrando también rostros, posibilidades que yo creo que sí, hay que acomodarse a esta pandemia de alguna manera, luchando sobre todo para que no se pierda para nada lo presencial, pero bueno, aprovechemos evidentemente las herramientas que se nos producen para poder, sobre todo en este caso, reflexionar y con algo que tengo tan en el corazón como es el teatro de Costa Rica, porque yo creo que revisaba hoy en mi cabeza y es uno de los países que en los últimos años más he ido. Afortunadamente, a veces por un tipo de autoridades como ha sido la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, por sus directores del Centro Cultural, luego por mi rol de secretario técnico del programa Iberescena, pero siempre ese rol de gestor lo he querido mezclar con el tema de la creación, que son mis dos grandes pasiones, y por eso, pues desde que ya hace unos años hicimos aquel taller que duró 2 años de escritura y todo esto, y me vinculé a esa nueva dramaturgia costarricense en la que siempre he creído tanto, pues ahora vamos a tener que ver cómo rehacer determinadas herramientas y una pues va a tener que ser esta. Te has dedicado en buena parte a la gestión, pero tienes pues muchas facetas, ¿verdad? Entonces te conocemos como gestor, te conocemos como director, como escritor, pero porque tu formación creo ha sido amplia y has ido labrando un camino muy amplio en ese sentido. Entonces me gustaría más bien tal vez que nos ubiques en qué tipo de teatro te interesa o dentro del teatro, cuáles son las áreas en las que has incursionado y de qué manera, o sea, cómo miras tú el teatro y tu hacer profesional, pues. Bueno, yo pertenezco a una generación española muy curiosa, digamos, porque es la del tardo franquismo. O sea, yo llegué a la profesión, a ser profesional, después de estar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, siguiendo la carrera de interpretación. He sido actor muchos años, porque en ese momento no había ni siquiera carrera de dirección.
pero tuve la suerte de incursionar como profesional ya desde el año 74 con un grupo famosísimo en España, un grupo independiente que se llamaba Tábano, que era un grupo de confrontación, digamos, con el régimen y que tuvo una vida luego larga de 10 años en los que yo asumí el rol de director, de actor y ya de gestor. O sea que quizás en esa pregunta que me hacías tiene que ver mucho mi concepción, porque es la de alguien que en teatro lo ha hecho todo y todo lo ama. Incluso cosas, digamos, oficios que he hecho en un momento determinado, como ser taquillero de las salas que teníamos, limpiar escenarios. Me apasiona la escenografía, la iluminación, o sea que por lo tanto sí creo que mi formación ha sido muy autodidacta, porque no he tenido grandes maestros, algunos sí, pero lo he, con perdón esto, mamado todo. Y entonces mi concepción del teatro es una concepción que siempre ha sido grupal, aunque luego he sido director de un teatro nacional, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Dirijo un festival desde hace 28 años en Alicante dedicado a la dramaturgia española viva, por lo tanto de ahí mi gran interés en la formación también de jóvenes dramaturgos que he hecho aquí en España y en toda América Latina, porque he recorrido desde, yo creo, Ushuaia, que he dado talleres allí, hasta Ciudad Juárez, en México, pues con esa idea mía de que el teatro es una forma de vida. El teatro para mí lo ha sido todo. Me entregué a él, renunciando, incluso a veces lo piensas, ¿no? A tener una familia, digo. Lo que quiero decir es que el teatro sí realmente es una, casi te diría, una vocación muy fuerte. Porque yo creo que el teatro en nuestros países, te digo en España o en Costa Rica, que conozco muy bien, si alguien quiere ganar dinero, por ejemplo, con el teatro, a no ser que se dedique a la televisión o al cine y se haga una estrella o estrellita, no va a poder más que sobrevivir y en algunos casos sin poder sobrevivir teniendo que hacer otros trabajos. Por lo tanto, casi para mí es una vocación, como te diría, de ceremonia laica. No es que yo crea mucho, creo que hay muchos dioses y cada uno que tenga el suyo, pero yo lo que creo es que sin compromiso no puede haber una práctica teatral, digamos, precisamente comprometida con su tiempo. Yo he sido un privilegiado porque desde los 20 años llevo viviendo, es decir, 48 años llevo viviendo del teatro. Y ya te digo, haciendo cosas muy diversas, o sea, porque para mí el teatro tan importante es la pedagogía como es la ayudantía de dirección, los técnicos. Me parece que no existe teatro sin la ayuda de un equipo técnico. Y ahí lo que se me ha grabado siempre a fuego es la idea de lo grupal. Entendiendo lo grupal, no quizá como en un momento determinado, yo que he tenido de maestros, sí, a Enrique Buenaventura o a Santiago García, los colombianos, y estudié la técnica del teatro colectivo, pero yo les decía siempre, mira Santiago, mira Enrique, al final dirigid vosotros. Quiero decir que lo que es interesante es el proceso, pero siempre creo que también es importante la mirada de un director. Si me dijeras, si me preguntaras qué es lo que más, si me tuviera que dedicar solo a una cosa, me sería ya imposible, pero digo, lo que más me apasiona es la dirección de escena, porque es un hecho colectivo, es un hecho en el que tienes que juntar la literatura dramática o un texto que se escribe en el escenario con la actuación, con la acción física, con el movimiento, con la voz, con el color, con la escenografía. Entonces es de alguna manera la síntesis de todo esto. Últimamente, con la
X pandemia, por no decir la palabra que no, a lo mejor no es muy jugosa, he tenido que escribir muchísimo y casi me estoy haciendo ahora más dramaturgo por culpa de algo que no puedo ejercer. O sea, que es algo que para mí, hay gente que está dirigiendo ahora por vías, digamos, esto. Yo creo que van a surgir nuevos lenguajes y estoy encantado porque siempre he apostado, el centro que yo dirigía se llamaba de Nuevas Tendencias Escénicas y una de las ideas que tuvimos en ese momento es utilizar por primera vez en España pantallas o por utilizar nuevas tecnologías. Estoy totalmente a favor, pero a mí sí me falta estar con el actor, estar con lo que sería el descubrimiento del espacio, me resulta muy, muy complicado. Pero, sin embargo, pues no te digo que en un momento determinado me planteé la posibilidad de hacer un proyecto relacionado con estas formas. Pero será además de, no solo así. Claro. Y bueno, un poco pensando en este momento, ¿verdad? Bueno, no, antes de preguntarte un poco desde la pandemia, cómo puedes mirar el fenómeno teatral, te querría preguntar, sería una especie de puentecillo para poder pensar eso otro, es porque la forma en la que tú diriges es muy, o la escritura ocupa un rol muy importante. Normalmente tomas textos que ya existen y los pones en escena, o trabajas más, digamos, de la dramaturgia escénica en el sentido de ir desarrollando la escritura en paralelo a la puesta en escena, o ¿cuál es digamos, tu estilo favorito o tu manera en la que más desarrollas la dirección? Mira, yo has nombrado una palabra que siempre en mis escritos aparece muy clara, y es: yo no tengo estilo, ni escribiendo, porque aquí hay un refrán un poquito grosero que dice: del cerdo me gusta todo. O sea que en ese sentido, yo creo que en mi vida me faltan muy pocas, sí, experiencias más tecnológicas y tal, pero en lo que es dirección y construcción, creo que, claro, tengo más de 100 montajes, por lo tanto, he hecho de todo. Como director he dirigido clásicos del siglo de oro español, he dirigido clásicos como Shakespeare o los trágicos griegos que me apasionan, pero creo que he dirigido ya más de 70 autores vivos, porque en la pandemia te da mucho tiempo a pensar y a analizar hacer recuentos y a sacar programas que me he sacado. Y hasta me ha asustado de lo mucho que he hecho, porque seguro que no todo ha tenido el sentido que uno quería. Pero ya te digo que si tengo, por ejemplo, qué proyectos no he podido hacer este año, que eran 3 claves que te pueden situar muy bien. Uno era un laboratorio para la comunidad, es decir, estoy escribiendo mucho desde la memoria histórica y emotiva de núcleos sociales. He hecho un trabajo que ha durado 2 años y que luego ha tenido desarrollos diversos sobre el mundo de las cigarreras de Alicante, que era un mundo que en Alicante en los años, en el siglo XIX, llegaron a haber 30.000 mujeres que se hacían el tabaco para España y el mundo. Estuvimos con un núcleo yo coordiné a 12 autoras y autores y hemos estado escribiendo, y luego se han hecho obras que incluso han ganado espacio, concursos, e incluso hicimos una propuesta en que algunas cigarreras han estado presentes como actrices.
Es decir, esto iba a hacerlo en la Patagonia Argentina, en una ciudad que es Calafate, donde unas gentes, alumnas mías de la ciudad de Mendoza hace tiempo, han abierto una sala que han construido con sus propias manos. Una sala de verdad que ha sido muy especial en su financiación, se ha hecho con una gran ayuda de la comunidad y tal, y entonces íbamos a hacer una propuesta doble. Por un lado iba a hacer un taller interdisciplinar como que tú has hecho de mi querido Müller, y luego por vía virtual iba a seguir un proceso de construcción de un texto sobre la memoria de un hecho histórico muy importante de esa ciudad con la gente de la ciudad, para llegar a una propuesta en la que se mezclaran los actores profesionales del grupo con actores del pueblo, de Calafate. La otra propuesta, muy diferente, era con la Compañía Nacional de México, es decir, un proyecto con medios de un texto de una jovencísima autora, Mariana Arta Sánchez, con la que ya trabajo desde hace tiempo, un texto enloquecido de 8 mujeres en la que iba a trabajar sobre la estética de este loco americano que se llama, creo que todavía vive, el director de cine John Waters, todo este mundo tremendo, así, todo esto. Y la tercera opción, que ahora, esta semana, se hubiera estrenado en el Teatro de la Cooperación en Buenos Aires, era una versión que he hecho de Medea Material, de la trilogía de Müller, para 2 actores nada más, para un actor y una actriz, perdón, y una servidora de escena, una bailarina. Pero el texto, ese macro o micro, porque no es muy largo, pero estaba encaminado a una, digamos, cosa muy diferente a los talleres que he hecho con mucha gente con ellos. Era otra investigación. Ya te digo, los 3 me apasionan. Ahora, como soy un cabezón, estoy intentando decir que estamos en una situación intermedia y he retomado los ensayos de un texto que me gusta mucho de un autor mexicano, Juan Villoro, que se llama Conferencia sobre la lluvia, y es un monólogo. Es casi 1:20 de puro texto, apenas movimiento, o sea que realmente también pues he hecho dramaturgia de la danza, he trabajado con los coreógrafos importantes de España, he hecho ópera, he hecho teatro de calle. Creo que por eso me gusta todo del teatro, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que me tiene que apasionar es el tema, es el grupo, no tiene nada que ver con el mercado, no. Yo he sido, como he dicho antes, un privilegiado, he podido vivir en el teatro independiente, las he pasado mal, las he pasado mejor siendo director de un teatro nacional, pero sin embargo, pues por medio de la gestión, de la pedagogía, cuando no he podido hacer, digo, creación de puesta en escena, pues no me ha sido traumático, digamos, como hay gente que yo lo entiendo. Por ejemplo, solo la profesión de actor, de actriz, es muy difícil en nuestros países. Y si solo te dedicas a ella, pues es difícil que te puedas sostener. Por eso yo aconsejo que el teatro es un territorio muy amplio. Incluso te diría que hay gente que es, lo voy a decir como lo pienso, negada para ser actriz o actor, y puede ser un fascinante técnico de iluminación. Y es tan apasionante, o sea que una de las cosas que me gustaría también es que pensáramos en eso de cara al futuro, porque va a ser un tiempo de reciclaje también de discursos que teníamos muy cerrados. Ahora tenemos la oportunidad de abrir caminos y de abrirnos a nuevas posibilidades. Bien,
Muchas gracias, Guillermo. En ese mismo sentido es que te quería preguntar, ahora, digamos, con este fenómeno de la pandemia, nos tenemos que hacer muchas preguntas con respecto a la presencia, ¿verdad? Evidentemente el teatro como arte de presencia tiende a revolcar, a revisar todo aquello que, no sé, en las vanguardias, ¿verdad? Había sido revisado, había sido, no sé, roto, ¿verdad? Estructuras que habían sido cuestionadas, sí, superadas, etcétera, con respecto a la realidad, con respecto a la manera en la que la cultura o la sociedad opera sobre esa realidad, las instituciones, todo esto. ¿En qué posición o cómo te imaginas que debe establecerse digamos, el oficio del artista en un momento, digamos, complejo como este? Quiero decir, a la luz de todas esas transformaciones o reflexiones que nos superan, digamos, que superan el cerco del arte, ¿qué posición deberíamos tomar, tal vez como artistas? ¿O cómo te sientes tú en la inmediatez, digamos, en la acción o inacción frente a esta avalancha que se nos vino encima? Bueno, a mí, aunque me llaméis maestro, allí todo esto yo no me considero un maestro porque creo que un maestro es también alguien que de alguna manera impone discurso. Ya sé que puede ser un término muy abierto y tal, pero yo, si hay algo que no me gustaría nunca, es imponer discursos. Por lo tanto, mis opiniones, lo que me gusta es confrontarlas, es decir, porque son opiniones que tienen que ver también, sí, con una experiencia ya dilatada. Me han preguntado mucho y he escrito mucho, o sea, eh, tengo aquí lo último que he escrito, que se llama Pensar la pospandemia desde la práctica de las artes escénicas, que me lo pidieron mis amigos, mis editores de Argentina, y creo que ahí, pues de alguna manera, sí he pensado en algunas líneas de trabajo. ¿Qué creo fundamentalmente? Que lo que no podemos como arrollarnos ahora o incluso te diría ideologizarnos ahora es con la idea de que con la pandemia el teatro se ha acabado, el arte en vivo se ha acabado, en absoluto. El cuerpo va a volver a ser lo más transgresor del mundo, en el sentido bueno de la transgresión. Ahora intentaré explicar este concepto. Por lo tanto, mi opinión es muy sencilla. Investiguemos en todas las posibilidades que la dichosa pandemia ha tenido que abrir y, por lo tanto, investiguemos lo que van a ser lenguajes, que no es cine exactamente, que no es televisión exactamente, sino que podrá ser a lo mejor teatro virtual o no hasta que no venga un alemán como Lehmann y nos lo ponga cómo se llama, porque claro, nosotros somos de tercera división, no se va a saber cómo es el nuevo mundo. Aquí hay una discusión muy fuerte, fortísima, en las redes, en todo esto. Por ejemplo, la Fura dels Baus ha sacado un manifiesto que el teatro ya se ha acabado. Claro, ellos tienen unas tecnologías muy potentes y les va muy bien ese discurso. Por lo tanto, ojo, les quiero mucho y todo eso, pero eso yo lo llamo mercado. Y ahora va a surgir algo que va a ser los iluminados. Al igual que hay los iluminados de la biología que no tenían ni puñetera idea de lo que era un virus y ahora nos dan lecciones, ahora van a surgir muchos iluminados que van a hablar de un nuevo teatro, de un desacabado de tal. Yo estoy escribiendo, no lo he terminado todavía, un texto muy irónico sobre todos esos personajes, que es a partir del maravilloso texto de Antonin Artaud del Teatro y la Peste. Entonces, ahí es un texto maravilloso. Digo que una cosa es querer ser transgresor y otra ser de verdad un transgresor. Artaud era de verdad.
muchos de los iluminados, como digo, algunos no, algunos van a investigar, pero otros se van a meter en el carro del mercado. Y si el mercado en un momento determinado era el teatro físico o el tercer teatro del Odin o el teatro de lo que sea, del adjetivo, estoy en contra del teatro del adjetivo. Creo en el teatro que se abre, no en el teatro que solo tiene una línea. Por lo tanto, quiero ver cuántos de esos iluminados me hacen estar delante de una pantalla sin ser cine más de una hora, porque de momento no lo consigo. De momento, el videoteatro y tal lo utilizo como herramienta para estudiar a Bob Wilson o a estudiar a Cantor. Pero he visto a Cantor y he visto a Wilson. Y ahí casi a veces he llorado de emoción. Y aquí no, aquí no. Entonces, por lo tanto, agradezcamos de las pocas cosas que un mal nos puede producir una apertura de caminos. Mi opinión es que tarde o temprano, por el tema de la ¿cómo se llama?, de la vacuna, o por el tema, he estudiado mucho las pestes. De hecho, mi último texto que ha ganado la semana pasada, un texto es basado en la peste de la que habla Shakespeare, de la que hablan muchísimos autores. Bueno, y digo, después de esto he visto que al teatro ni las pestes, ni las censuras, ni los gobiernos autoritarios han podido acabar con él. Somos un virus muy difícil de acabar con nosotros. Por lo tanto, yo lo que creo es que en un momento determinado vamos a tener que volver a pensar en lo presencial. Y al volver a pensar en lo presencial, claro que vamos a tener cicatrices y vamos a tener cuestiones que la pandemia nos ha producido. Pero eso yo creo que puede ser para bien. Se puede producir, por ejemplo, dramaturgias muy interesantes. Yo estoy viendo ya que más allá de hablar de las pandemias, ya hay gente que estaba muy cerrada a lo mejor en estilos muy naturalistas, muy realistas, y de pronto están investigando. Y eso va a ser muy, muy importante. Y tú has nombrado una cosa que quiero como reivindicar absolutamente, la vanguardia histórica. Soy un estudioso de la vanguardia histórica desde hace muchos años y el texto que allí en el fondo tengo mi ordenador de escribir, este solo lo tengo, pero el otro ya tiene mi tacto desde hace muchos años. El último texto que voy a escribir, y está lleno, quiero decir, de documentación que voy sacando, se llama Las mujeres dadaístas, que es las maravillosas mujeres quedadas en un segundo plano por el puñetero pensamiento machista que ha dominado la cultura y que sigue dominando en muchos países la cultura, digamos, son todos la compañera de, la amiga de, la loquita que. Quiero reivindicar precisamente, viendo a partir de sus obras, lo fantástico que eran. Y en esa época, las boutades, las performances que hacían ellas y ellos, quiero decir, pero eran con papel, hacían un embudo para hacer de micrófonos porque no tenían micrófonos, ya inventaron todo lo que la posmodernidad llevó a un grado muy alto, la fragmentación, el tema de la no continuidad del discurso, todo esto. Por lo tanto, esas mujeres tuvieron que trabajar también, digo esas mujeres, esos hombres, tampoco me voy a poner en el otro lado porque, bueno, pues yo pues no estoy para ya hacerme una drag queen, pero el tema es cómo ves realmente cuando hay creación. ¿Y sabes en qué época vivieron? En la gripe española. La gripe española que mató a, creo que cerca, porque hay datos diferentes, de 2 millones de personas de la época. Quizá nosotros vamos a esos números, porque países como Brasil, Estados Unidos, la India, con esos
majaderos de presidentes que tienen, pues pueden llevar a la gente vamos, al desastre total. Pero de pronto, la peste española, perdón, la llamada gripe española, mal llamada, quiero decirlo, porque fue una gripe que se hizo en un cuartel de soldados, creo que de Arkansas o algo así, viene de Estados Unidos, ahora que dice tanto este retrasado imbécil que tienen de presidente, se produce allí, pero como los españoles de esa época dijeron, es una gripe, era la gripe española. Bueno, ¿sabes? La gripe española, que la he estado estudiando y parte de estos grandes vanguardistas la tuvieron de alguna manera que vivir, pero no he encontrado ninguna con máscara de la época y tal, digo de ellos. Sin embargo, la gripe española desapareció después de 2 años y medio, 3, desapareció. Y todavía no se sabe cómo. No creo que pase ahora. ¿Por qué? Porque viajamos más, porque son virus, que es también la naturaleza la que dice basta. Porque todo esto tiene que ver también, y ya digo que yo de iluminado no tengo nada y soy bastante de ciencia en ese sentido, pero hemos maltratado mucho a determinadas cuestiones, a animales que pueden transmitir de pronto, en fin, toda una serie de cosas. Por lo tanto, yo no soy pesimista. No soy tampoco tontamente optimista y digo y tal. Lo que digo es que estamos ante lo que podríamos llamar una gran crisis que puede permitir una oportunidad de lenguajes, de transformación de las relaciones entre los grupos también, más solidaridad. Hemos llegado a un momento en que después de tanto tiempo las redes no han acabado de funcionar en América Latina. Bueno, ahora me voy al otro lado mío que tanto dolor me produce, digamos, el no poder, pero creo que es una oportunidad para las redes. Hagamos unas redes humanas, hagamos unas redes en lo que no estén dominadas por los grandes festivales internacionales, que lo que hacen es marcar la tendencia de mercado. Y sé que me estoy metiendo en un jardín ahí complicado en tu país, pero quiero decir que creo firmemente que muchas de las valiosísimas personas que hay en todo el mundo y en todo nuestro territorio ahora van a tener sí que replantearse cuestiones que parecían inamovibles. Y una de ellas es el mercado dominante. Ya no va a haber un solo mercado dominante, va a haber mercados, cosa que me parece muy interesante para la unión creación-gestión. En ese mismo sentido, bueno, y uniéndolo un poco tal vez con el pensamiento un poco de Artaud que hablabas, que has estado trabajando, investigando, escribiendo, sobre la presencia, quiero insistir. Se han desarrollado una serie de estrategias, como siempre el teatro encuentra la forma clandestina, ¿verdad?, de reivindicarse o de decir aquí estoy. Si piensas que vamos a regresar o una de esas posibles tendencias, tal vez en oposición a las tecnovidiales, a las experiencias que pasan más por la tecnología y tal, si va a haber como este regreso al fenómeno ritual, al fenómeno, digamos, de esto, de juntarnos, aunque sea desde ese lugar clandestino, no sé. He visto en algunos lugares, bueno, en Costa Rica no estoy consciente de que se haya hecho hasta ahora, pero experiencias del tipo que vas en tu carro a un parqueo y en el parqueo ocurre el acontecimiento teatral, ¿no? O lugares clandestinos que guardan los protocolos y tal, pero digo clandestinos pues porque no está oficializado el evento. Sino que uno ¿verdad?, va en su carro con su tapaboca y la cosa, y el acontecimiento sucede allí. Como si te parece que es una posibilidad
esa recurrencia, digamos, ahora o a partir de la vuelta a una cierta normalidad, la necesidad humana de encontrarse va a posibilitar, digamos, más lenguajes en ese sentido. Más bien que le huyan a la tecnología, pues. Porque... Yo ya te digo, es que no creo o no quiero confrontar una cosa con otra, que cada uno siga su camino. Pero eso que me estás contando, eso, la performance, lleva haciéndose desde los años 15, digamos, el ir a lugares. El Cabaret Voltaire de Tristan Tzara era un laboratorio de ideas, pero yo he visto ya, al cabo del tiempo, he visto casi todas las cosas, como te diría, como imaginables en esto. He visto teatro como dices, mira lo que hacía Boal en su tiempo, Augusto Boal, que lo cuenta en el Teatro del Oprimido. Yo he estado con él viendo cuando estaba en París y hacía algunas de esas cosas. En México llevan tiempo haciendo cosas interesantísimas en Ciudad de México. Teatro de autobús, teatro de apartamento, teatro de subsuelo, teatro de no sé qué. Bueno, te quiero decir que sí, que va a haber a lo mejor un grado de apertura a cuestiones que se han considerado menores, es como el teatro de objetos, el teatro de marionetas, el teatro infantil. Pues todo eso es considerado por la élite sublime de nuestra profesión, que son siempre unos iluminados ya de por sí, sin pandemias, no necesitan pandemias, se meten otras cosas al cuerpo y ya está. Entonces, por ejemplo, el teatro de objetos va a ser fascinante ahora también, cómo puede tener una ceremonialidad, porque algo que veíamos como una cosa como menor, se va a convertir también en algo normal, si es que no hay mayor o menor en teatro, hay cuestiones específicas. Por lo tanto, yo sí creo que no hay que ser como los cristianos de las catacumbas y meternos en las catacumbas, porque no creo demasiado ya pasé mi etapa de hippie y de underground, y ahora lo que quiero es que nuestro teatro, el que hagamos, tenga como una reversión social. Yo creo mucho en que lo que tenemos que hacer ahora, sea experimental o sea más convencional, tiene que pensar en la gente. Si no pensamos en la gente, y ha habido mucha dramaturgia inane, mucha dirección de escena que solo pensaba en su placer, digamos, y le importaba muy poco ni los actores, ni el público, ni nada. Yo sí creo que tenemos que salir de esta pandemia con una concepción lingüística, productiva, social, como te decía, de colaboración, de tal, diferente a una cierta, a mi modo de ver, aburguesamiento que ha tenido el teatro en todo el mundo. Claro, en América Latina es más difícil el aburguesamiento del teatro, pero a mí, desde hace mucho tiempo, el 80% del teatro europeo que he visto no me ha interesado nada, si ya estaban con grandes tecnologías. Los alemanes llevan años con la Schaubühne, la Volksbühne y tal. Directores que considero de gran nivel, pero digo, si ya lo han hecho, ellos seguramente ahora mi amigo Stenmayer tendrá que volver a lo que hacía cuando era un joven que yo conocí en Berlín, a la Baraque, y en la Baraque hacía Sarah Kane con 3 actrices con el cuerpo a pelo, quiero decir. No necesitaba, como necesita desde hace tiempo, el giratorio, las pantallas, no sé qué. ¿Eso va a acabar? No, para nada. ¿Debe acabar? No, para nada. Pero fíjate, ¿quiénes están sufriendo ahora mucho más que ya los pelados del teatro independiente en cualquier parte del mundo? El Circo du Soleil, que ha tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque es una empresa macro y tal. Los grandes musicales de Broadway aquí en Madrid, que ganan millones y ahora no pueden abrir siquiera
porque claro, están a expensas digamos, de la mucha gente que va y que acude y que además creo que está en su derecho de ir. Pero lo que sí creo, y ojo, reflexionemos sobre esto, va a haber un miedo general a volver al teatro. Va quitando los adictos, los que vamos a ser y tal, lo que podríamos llamar el público en general, le va a costar, porque, y me vas a decir, bueno, ¿y por qué se van al botellón o se van a, digo, la gente joven? Porque la necesidad ahora es como el carnaval y la Semana Santa. O sea, cuando termina la Semana Santa y tal, ya se puede pecar otra vez. O sea, estamos dominados por una sociedad cristianoide, o sea, realmente, o de otras religiones, me da lo mismo, Mahoma, que Buda, que tal, que aportan mucho de miedo. Y ese miedo, lo que para nosotros va a ser, es una tarea enorme, volver a atraer a gente a nuestros escenarios con lenguajes que vuelvan a apasionar. Yo hace mucho tiempo escribí un artículo que sí se estudia en las universidades, que es Dime cómo produces y te diré cómo creas. Sí. Era antes de la pandemia. Yo hace 10 días he entregado a mis editores de aquí de España mi último libro teórico, y es un libro que trata ese tema. Trata el tema de la dialéctica entre creación y producción. Por desgracia, he hecho una revisión de parte de mis artículos, muchos que he escrito a lo largo de mi vida, los he puesto al día, y el 80% de lo que decía no tiene que ver ni con pandemias ni con no pandemias. Tiene que ver con sentido común que muchas veces no hemos tenido. No hemos entendido que estructuralmente somos una profesión en Iberoamérica debilísima. No hemos creado estructuras independientes y hemos tenido que seguir sobreviviendo en muchos países, en el 80% de los casos, de la teta del Estado. No hemos sabido crear estructuras antes de la pandemia. Por lo tanto, es evidente que estoy convencido de que por una cuestión de pensamiento, de análisis, y me consta que ahora hay mucha gente, y muy querida por mí, teóricos de Argentina, de México, de aquí de España, que se han puesto también a pensar, digamos, desde varias perspectivas. Una es la pura gestión, la economía de la gestión que tenemos que hacer para proyectos sostenibles y no efímeros, porque seguimos trabajando con la idea de lo efímero. Tiene que ver con lo filosófico, con todo esto que tú estás reflexionando, que tiene que ver con eso, cómo volvemos a conectar con el imaginario de una sociedad que viene apaleada por una crisis médica, por una crisis social y sobre todo por una crisis económica. ¿De dónde se va a quitar lo primero la gente si no llega a fin de mes? Pues de ir al teatro, porque ir al teatro es casi recordando a Lacan, cuando Lacan decía el placer es lo que sirve para nada. Pues entonces es un poco así. O sea, nosotros no creamos que somos la memoria. Todo esto que hacemos en nuestros, que a mí ya me aburre cuando leo esos dossiers que se presentan para conseguir dinero y tal y todo esto. No. Somos prescindibles. Lo digo irónicamente. No somos prescindibles. Lo digo según lo que creen muchos. Pero yo lo que creo es que si dejamos de producir teatro, de encontrar recovecos, de todo esto, una parte de la memoria, de la sensibilidad, del placer, de lo que es para mí calidad de vida, se pierde. Eso es lo que más me preocupa. O sea, pero también me preocupa creer que existen fórmulas. Yo no tengo las fórmulas,
Solo te puedo decir que yo ahora, en plan independiente, ya te digo, estoy luchando porque un básico monólogo pueda tener mercado, digamos, en España. De momento no lo consigo. O sea que puedo ser un gran teórico en mis libros cojonudos, pero la verdad del mercado es que los programadores en España no programan. Y si programan algo, vuelven a mirar al mercado, vuelven a mirar a los actores famosos, vuelven a mirar a los autores de éxito, vuelven a todo esto. En el momento que tienes como una producción, que tienes un autor mexicano muy conocido en México y sobre todo como novelista, pero que aquí no lo conoce la profesión, pues entonces vendes algo que, bueno, pero cuando lo estrenes ya iremos a verlo. Bueno, vale, de acuerdo, cuando lo pueda estrenar. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo voy a intentar, tengo ese proyecto, tengo otro proyecto muy diferente, de rescatar un texto de la gran filósofa exiliada María Zambrano. Tengo muchas ideas en la cabeza que ahora voy a tener que hacer de manera independiente, porque yo no tengo una compañía, no tengo ni siquiera ahora un grupo. Tendré que invertir yo, tendré que presentarme a ayudas, lo que sea. Pero sí, lo que te quiero decir es que lo que no me voy a quedar es en casa. Voy a intentar, y eso es lo que recomiendo. La única recomendación que digo a todo el mundo que crea en su profesión teatral, coreográfica, circense, de artes en vivo, es adelante, luchar de las maneras, además, insisto, no que os digan los maestros o que os digan, sino búscate también tu propio lenguaje, tu propia manera de conseguir, pues eso, como tú dices, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer repertorio. Yo creo ahora que un grupo que quiera, una gente, va a tener que pensar en teatro para niños, va a tener que pensar en cabaret, va a tener que pensar en performance de tal, para hacer, no sé cómo lo llamáis vosotros, un chanchito, un cerdito hucha. Para... Sí, un chanchito. Entonces, claro, no es muy ortodoxo esto que digo, ¿no? No voy a decir la teoría del chanchito. Pues bueno, entonces, como igual que digo producciones amigo mío, y hay ya en varios sitios que se utilizan, pues digo ahora la teoría del chanchito. Tendré que comprarme uno de estos de Talavera de la Reina, que es el sitio donde lo siguen haciendo, lo pondré ahí y veré cómo se va llenando de moneditas y luego lo romperé y digo, y ahora vamos a poder hacer una performance en el Metro de Madrid. Ahora vamos, y eso sí, por favor, inventemos. Hay circuitos que no hemos valorado lo suficiente. Por ejemplo, la gente de danza lleva tiempo con los museos, con en artes vivas. Lo han hecho muy bien. La Ribot, por ejemplo, nuestra gran coreógrafa y bailarina, nos han demostrado a los de teatro que somos unos conservadores, que creemos solo que el prestigio viene de estrenar en el Melico Salazar, sí, o en el teatro como lo llaméis, de la estación, o los vuestros. Bien, yo me encanta estrenar ahí, pero si tengo que estrenar, ya te digo, en el parque que hay enfrente o a la salida del Teatro Nacional, no tengo ningún problema. Lo que sí tengo que tener es un producto que crea en él, que no sea una patochada. Digo, vamos otra vez a subirnos en unos zancos y a tocar el tambor. Pues yo creo que eso pertenece a otra época y eso sí que creo que va a entrar en una cierta crisis. Pero en unos zancos que de pronto creen un lenguaje, que creen una determinada instancia de acción física, de no sé qué, puede ser fascinante y por lo tanto tan útil como, digamos, un texto escrito en tu casa con todas las cuestiones de un autor o autora en su gabinete. Es que, no sé, es como la comida. Hay que, o sea, el gusto es muy amplio. O sea, de pronto no hay que comer siempre, yo qué sé, langosta, que no se puede, pero te quiero decir que si comes siempre langosta, acabarás de la langosta hasta los pelos. Y te apetecerá, o a mí me apetece mucho comer de pronto unas papas
unas patatas cocidas simplemente, o digamos la cosa, la yuca, quiero decir, vamos a ver si logramos también que esos sabores que muchas veces despreciamos como cotidiano, volver a creer en lo cotidiano, en lo que significa, por ejemplo, algo tan sencillo como abrazarse. Abrazarse es una ceremonia que produce muchas cuestiones y hemos dejado de abrazarnos no por la pandemia, ahora tenemos muchas ganas, pero ya era todo también, no, o sea, vivimos, o sea, estoy leyendo, releyendo mucho he leído. Por ejemplo, recomiendo mucho leer a Baudrillard, ¿no? Baudrillard con toda la teoría del simulacro. Las cosas que decía ese hombre en los 70 es que son de verdad de un mago que veía ya cuando decía que íbamos a la Disneylandia global y todo esto. Bueno, esos placeres. Leer, por ejemplo, novelas como Guerra y Paz, novelas que de pronto pueden parecer ya novelones en desuso, es un placer también. Todas esas pequeñas cosas es lo que, de alguna manera, esta situación tan difícil, tan agónica, y sobre todo yo pienso en los enfermos, pienso mucho en el dolor, en ese dolor de la gente en lugares en los que no hay respiradores, en lugares aquí han muerto miles de ancianos en situaciones deprimentes en las residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque los hijos de perra de los empresarios lo único que han ido es a ganar dinero de mala manera. Entonces no había ni preparación en la gente, ni personal, ni medidas sanitarias. Eso es lo que de verdad a mí primero hay que arreglar. Primero arreglemos también el que tengamos una sociedad más justa para también hacer un teatro más justo. Entonces te agradezco muchísimo tu generosidad, tu apertura y tu revolución, porque verdad que escucharte hablar es un placer, porque siento como en cada palabra una parte de mi corazón también que dice, vamos, y dele, ¿verdad? Aquí viene el teatro con todas sus posibilidades, ¿por qué no? Sí, sí. Pues nada, yo solo quiero acabar mandando un abrazo virtual pero grandísimo a toda la gente de tu cátedra, de allí de la universidad. Ellos y ellas son el futuro, por lo tanto hay que estar trabajando mucho con la juventud, con la gente que nos va a seguir en este camino, a toda la gente también que de alguna manera tú conoces, yo conozco, y que aprovecho también para que tú, en mi nombre, les mandes un gran abrazo. Muchísimas gracias, Guillermo.